Y amado Padre, esta noche te damos gracias porque tenemos nuevamente la oportunidad de acercarnos confiadamente a ti, Señor, a tu gracia, a tu gloria, a tu amor y a tu consejo, Padre. Que a través de tu palabra hoy nos reveles cosas nuevas o nos refresques lo que ya sabíamos o nos engrandezcas y nos acompletes aprendizajes, engarcemos conocimientos en algunas partes donde no hallábamos lugar para ellas. Tantas maravillas que tú haces cada vez que nos acercamos a tus palabras. Entregamos nuestro tiempo, nuestro estudio a la dirección del Espíritu Santo y te alabamos y te bendecimos por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero comentar una serie de aspectos que ya hemos venido viendo vez tras vez y que aún siendo temas diferentes se van engarzando unos con otros. Por ejemplo, hace algún tiempo hablamos de cómo la voluntad de nuestro Padre Celestial era habitar en medio de su pueblo. Y bueno, concluimos que actualmente ahora Él habita, la plenitud de Dios habita en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero desde que Él empezó a relacionarse con el hombre, Él expresó ese deseo y entonces dijo que Él iba a estar en medio de su pueblo en un principio en el tabernáculo. Y así fue durante muchos años, hasta que el rey Salomón levantó el templo de Salomón o primer templo, que seguía condiciones, medidas, mobiliario y muchas cosas del tabernáculo. Luego vino la destrucción de ese templo y su reconstrucción, que se llamó el templo de Zorobabel o segundo templo, que pues conservaba las medidas y todo lo que había llevado el primer templo. Y luego vino Herodes a llenar de magnificencia el templo de Herodes, que quedó también dentro de ese segundo templo de Zorobabel, y también con las mismas características del tabernáculo, que fue el primer santuario, el primer lugar donde Dios indicó a su pueblo que se preparara de esa manera para habitar en medio de su pueblo. Y no hemos hecho un estudio exhaustivo de ese tabernáculo. Sí hablamos una vez de la construcción del templo de Salomón y bueno, quedamos maravillados con la riqueza de ese templo, pero del tabernáculo no lo hemos analizado en estas pláticas. Entonces, para aquellos que no tengan una idea del tabernáculo, yo les pediría que dibujaran o al menos se imaginaran un rectángulo con otro rectángulo menor que ocupe la mitad posterior de ese primer rectángulo, y ese rectángulo menor se divida en dos partes, como dos cuadrados, diríamos. Y más o menos esa sería la distribución del tabernáculo en cuanto a espacios. Lo que nosotros llamamos el mobiliario del tabernáculo no son muebles como tal, sino espacios, lugares que se requerían para cumplir las indicaciones del sistema sacrificial que Dios explicó a su pueblo. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque cada cosa
se relaciona con los siguientes aprendizajes que vamos teniendo. En esta ocasión voy a hablarles yo de tratar de explicar lo que significaba la esperanza del pueblo de Dios por el Mesías. Vamos a empezar diciendo que Mesías es una palabra en hebreo que tiene su equivalente en griego. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y tanto Mesías como Cristo significa ungido, ungido con aceite. Para comprender nosotros por qué ellos estaban esperando desde toda la historia del pueblo de Dios al Mesías y se les dieron muchas instrucciones, muchas sombras, muchas figuras muchas señales para que reconocieran al Mesías, ¿por qué tenía que ser el Mesías o en el griego el Cristo, el ungido? Bueno, nosotros empezamos a ver en la historia del pueblo de Dios que existía el rito de la Santa Unción. Y se llamaba de la Santa Unción porque esa unción, ese llenar de aceite, separaba, que significa santificar, santificaba, que significa separar, a una persona para un servicio y tenía eso unas características que se tenían que cumplir. Ahora bien, los profetas eran personas elegidas por Dios directamente, que se comunicaba a Dios directamente con ellas y por lo tanto ellos no eran ungidos con aceite de unción. Eran directamente recibían revelación de parte de Dios. Pero Dios usaba a esos profetas para que otras personas que Dios seleccionaba sí recibieran una unción. ¿Quiénes eran los que eran ungidos? Pues los reyes y los sacerdotes, o los sacerdotes y los reyes. Ellos sí eran ungidos con aceite, no con cualquier aceite, con un aceite especial, un aceite de la unción, que tenía ciertas características, ciertas proporciones, y esto lo explica Dios cuando da la instrucción de cómo elaborarlo en Éxodo 30. En varios versículos hace mención de este aceite de la unción, como del 22 al 25, donde vemos cómo informa a Moisés cómo debía de ungir a Aarón y a sus hijos para hacer de ellos sacerdotes. En el versículo 32 del mismo Éxodo 30 vemos que este aceite era único, o sea, ese aceite no se comparaba con ningún otro aceite, ni podía ser usado cualquier otro aceite de otra composición como aceite de la unción, ni el aceite de esta composición podía ser usado como cualquier otro aceite perfumado, porque estaba prohibido que cualquier otra persona lo utilizara, como se menciona en el versículo 23, la persona que hiciera eso sería eliminada de su pueblo. Y eliminado podría ser, o cortado de su pueblo podría ser desde que fuera como echado fuera hasta posiblemente también morir.
Era tan especial este aceite que en el versículo 38 se especifica, del mismo de Éxodo 30, que ni siquiera podría elaborarse ese aceite para percibirlo por medio del olfato, para olerlo. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué tendría tanta prohibición y tanta limitación lo relacionado con este aceite de la unción? Pues porque, como sabemos, ese aceite era altamente perfumado y solamente el sacerdote podía transmitir, podía dejar esa fragancia de ese aceite, de tal manera que cuando el pueblo, las personas percibían una fragancia que ya era reconocida como el aceite de la unción, sabían que un sacerdote estaba en ese lugar. O también, si se acercaban a una persona, no había necesidad de analizar a esta persona y ver a qué se dedicaba, porque el solo hecho de que oliera a esa fragancia revelaba que era un sacerdote. De tal manera que cuando el pueblo de Dios esperaba a lo que ellos llamaban el Mesías, en sí estaban diciendo que estaban esperando al perfumado. El Mesías quería decir el perfumado. ¿Por qué? Porque iba a ser ungido con ese santo aceite de la unción. Ahora nosotros cuando estudiamos la palabra, hemos ido aprendiendo que hay mucha simbología, muchos símbolos proféticos que no pueden ser fácilmente comprendidos porque requieren de tiempo de estudio, de dedicación, de oración, de búsqueda. Y entonces, nosotros que nos dedicamos este tiempo a escudriñar las Escrituras, vamos descubriendo algunos significados de estos símbolos proféticos. Como en este caso, estamos viendo lo relacionado con Cristo el ungido. Ahora bien, esto tiene que ver con el ministerio de Jesús. Ministerio sabemos que significa servicio, de donde la palabra ministro significa servidor. Entonces, al decir que vamos a conocer del ministerio de Jesús, quiere decir que vamos a conocer del servicio que Jesús prestó mientras estuvo en esta tierra. Y vemos que el primer ministerio o la primera parte de su ministerio fue como sacerdote. Entonces vemos que Jesús dejó transcurrir 30 años de su vida antes de iniciar su servicio, su ministerio, que se inicia cuando él se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces, nosotros originalmente, o muchos de nosotros pensamos que cuando nos referimos a los levitas, estamos hablando de todo un sacerdocio, pero los levitas eran servidores de la casa de Dios, del tabernáculo primeramente, después de los diferentes santuarios. Pero el sacerdocio lo ejercían solamente la familia de Aarón, que sí pertenecía a la tribu de Leví, lo que los hacía levitas, pero no todos los levitas pertenecían a la familia de Aarón, por lo tanto no eran sacerdotes. Este sacerdocio
tenía como servicio ofrecer sacrificios, oficiar ceremonias y enseñar y guiar al pueblo. Nosotros vemos dentro de ese tabernáculo que mencionábamos en una forma rectangular, que tiene varias puertas, que en ese entonces no eran de madera, sino que eran de tela, o también se les llamaba velos, pero no eran digamos, como nosotros conocemos un velo como de una tela ligera, sino que en algunos casos eran unas telas demasiado fuertes que aún unas yuntas de bueyes jalando de ellas no podían destruirlo, cortarlo, abrirlo. Entonces, digamos que ese primer gran rectángulo tenía para su acceso un velo o una primera puerta, y después el rectángulo más pequeño tenía para entrar a la primera parte, al primer cuadrado, otro velo, y para pasar al segundo cuadrado, otro velo. Había 3 puertas o velos. Y vamos a ir mirando cómo el ministerio de Jesús se va relacionando con ese tabernáculo. Dentro de este tabernáculo había lo que llamábamos el mobiliario. El mobiliario que se encontraba en la primera área, que la conocemos como el atrio, desde el acceso de la primera puerta sin entrar a lo que sería el segundo rectángulo, eso es lo que conocemos como el atrio o los atrios. Y ahí se encontraba el altar del sacrificio y lo que se llamaba el lavacro o la fuente de bronce. Posteriormente, ya ingresando al rectángulo menor, tenemos el lugar santo y en la última parte el lugar santísimo. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios, también dentro de su trabajo era poner al humano, al hombre, al pueblo de Dios en este caso, en contacto con Dios cuando reconocían que la relación de Dios quedaba interrumpida por causa del pecado. Entonces, Cristo, Jesús, para iniciar su ministerio debía cumplir con toda la ley. Y así vemos que él espera 30 años porque en Números 4:1 se dan las instrucciones de que para ejercer el sacerdocio se deberían de tener 30 años. Y Jesús vino a cumplir la ley plena y cabalmente. Entonces él no inició su ministerio hasta que cumplió los 30 años, porque cuando él se somete a ese bautismo de Juan, que es un lavamiento, ahí él es ungido sacerdote. ¿Quién lo unge? Pues lo unge directamente el Padre, que se refiere a él y dice que en él tiene su complacencia. ¿Y con qué lo unge? Pues con la persona, con la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, de donde para nosotros también el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí esa presencia del Espíritu Santo era
el aceite con el que Jesús era ungido en su ministerio de sacerdote. Y vemos cómo él empieza a caminar en su ministerio por medio de esta unción. Él tiene acceso a lo que es ese santuario, que la gente que no era de la tribu de Leví, que no estaba sirviendo en el sistema sacrificial, no podía acceder a ese lugar. Ese era un lugar reservado y nadie tenía acceso a él. Entonces ya como sacerdote llega al atrio y ahí presenta parte de su servicio como sacerdote, y también posteriormente Jesús sería ungido como sumo sacerdote. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdote y el sumo sacerdote? Pues el sacerdote tenía un servicio diferente al del sumo sacerdote. En primer lugar, el acceso que tenían siendo sacerdote era diferente al acceso que tenían el sumo sacerdote. Los sacerdotes podían entrar al atrio y al lugar santo, pero no podían entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar al atrio, al lugar santo y también al lugar santísimo una sola vez al año, en la fiesta en que se presentaba la ceremonia por medio de la cual se ofrecía la sangre para la remisión de los pecados, pero en este caso era una solución parcial, no era definitiva como fue con el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz, que dio por terminado el sistema sacrificial y también la necesidad de que hubiera sacerdotes y sumo sacerdote. También el alcance, digamos, de los sacerdotes es diferente a la del sumo sacerdote. La función de los sacerdotes era vincular al hombre con Dios. Representaba a todos los hijos de Dios y ministraban e intercedían a favor de ellos. Así vemos que Jesús, durante el ejercicio de su sacerdocio, él enseñó, sanó, mostró toda la necesidad del hombre de Dios, y dejó su mismo ejemplo como enseñanza, como ejemplo para que nosotros aprendiéramos, y los mismos apóstoles también posteriormente pudieron y llevaron también a cabo esas funciones que Jesús les instruyó, les mostró, de vincular a los hombres con Dios, ministrar e interceder a favor de ellos y también guiarlos y enseñarlos. El sumo sacerdote, su función era que en sí representaban al Cristo, al Mesías, al ungido, al perfumado, porque esa administración que se hacía una vez al año era para la remisión de pecados. Esto lo vemos en Hebreos 9:26 y Hebreos 7 del 23 al 27,
que se nos explica que porque Cristo Jesús cumplió ese sacrificio en la cruz, no hay más necesidad de sacerdotes ni más necesidad de sistema sacrificial ni sacrificios. Tengo aún mucha información respecto al ministerio de Jesús. Por más que he estado brincándome muchos datos para tratar de cubrir el tiempo, me temo que no va a ser posible. Vamos a requerir retomar un poquito esto mismo la próxima plática para poder concluir y dejar bien claro cómo Cristo Jesús, todo su ministerio que ejerció durante 3 años y medio, desde que cumplió 30 años hasta su muerte, que tenía 33 y medio, él lo hizo cumpliendo su ministerio sacerdotal. Primero el de sacerdote y después el de sumo sacerdote. Ya vimos nosotros que el sumo sacerdote es el que presenta el sacrificio para remisión de los pecados al mismo Dios en el lugar santísimo. Y posteriormente nosotros lo vamos, cuando retomemos esta plática, vamos a ver cómo Jesucristo, cuando es levantado de la muerte, cuando cumple completamente su ministerio del pago de la totalidad del pecado del hombre, dice que le es necesario presentarse delante de Dios antes de poder volver a tomar su lugar entre los hombres, porque lo que tenía que hacer era lo que hacía el sumo sacerdote, tomar su sangre derramada y vaciarla en el propiciatorio para declarar remitidos los pecados del hombre y entonces sí dar por terminada ese sistema sacrificial que se había originado solamente con el final de enseñar a todo el pueblo de Dios lo que debería de ser el cumplimiento del verdadero Cordero de Dios, del verdadero sacerdote y sumo sacerdote que fue Cristo Jesús. Entonces va a haber necesidad de que tomemos esto, pero hay que mantener toda esta información que acabamos de recibir para que se complete y se complemente y nos quede bien claro la obra de Jesucristo, que él conocía muy bien y que nos la enseñó a través de su vida y que ahora nosotros debemos de entenderla en profundidad para poder tanto vivir la santidad y ese ministerio que nosotros también hemos recibido cuando nos declaramos reyes y sacerdotes. Hasta aquí estamos viendo solamente lo relativo al sacerdocio de Jesucristo. Y vamos a despedirnos en oración. Precioso, precioso Padre. Gracias porque nos diste al unigénito, al esperado, al anunciado, al precioso Jesús, para que Él nos enseñara la realidad, la validez, la perfección de toda tu palabra, la cual fuimos conociendo a través de los años, cientos de años, se llevó a cabo toda esta práctica sacerdotal con el único objetivo de que se reconociera el ministerio, la obra, el trabajo, las características de ese verdadero Cordero, el Mesías esperado, aclamado y esperado por el pueblo de Dios y que sin embargo no fue reconocido, pero que gracias a eso nos dio esperanza y acceso a nosotros. Gracias, Señor, por ese favor inmerecido
te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.